Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua y en este contexto, en este marco, vamos a platicar con todo un experto que, dicho sea de paso, su empresa está a cargo de una de las obras más importantes de Nuevo León, el acueducto El Cuchillo 2. Se trata de Humberto Armenta, presidente del Consejo de Administración de REXA. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes. Hola Darío, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Hola, ¿qué Saludos, tal Rogelio? saludos Hola, Humberto. hola Rogelio. Oye, Humberto, pues estás presentando el libro que se titula El financiamiento de la infraestructura hidráulica y la gestión hídrica en el Valle de México. Todo un tema, toda una asignatura que nos debe, pues más que preocupar, ocupar el tema del agua. Es correcto, Darío. Este es un volumen, un segundo volumen de una obra que abarca toda la historia de cómo se ha financiado la infraestructura hidráulica y cómo es que se ha gestionado, cómo ha sido la gestión hídrica en el Valle de México. El volumen uno que presentamos hace un año abarca el periodo de 1824, recién independizado México, hasta la Constitución de 1917. Este segundo volumen abarca el periodo de 1917 a 1982. La idea es que después, en un año o en dos, trabajemos en el periodo del 1982 a la fecha. Y entonces, ese es el marco del tiempo del libro. Claro. Y a partir de este análisis histórico que haces, Humberto, ¿qué tan añeja está nuestra infraestructura hídrica en la capital del país? Pues mira, pues mucho, ¿no? Porque no se le ha invertido, pero más que eso, lo que hago énfasis, aparte de la evolución de las reglamentaciones, cómo se ha ido legislando y reglamentando el uso del agua, el uso de los ríos, que al principio se reglamentaba para fines de navegación, imagínate en los ríos, todavía del Valle de México. Más que eso, da cuenta de una serie de errores concatenados, encadenados que se han cometido en el Valle de México y pues nos tienen hoy en una situación muy difícil de superar. Primero que nada, la cuenca del Valle de México era una cuenca cerrada y tenía unos lagos, los lagos donde vivían los mexicas. Cuando llegaron los españoles, esa agua les estorbaba, les inundaba la ciudad de vez en vez y entonces desde la colonia se empezó a hablar de drenar el Valle de México, hasta que finalmente en el México independiente y un poco más adelante se logró drenar hasta que finalmente secamos los lagos. Se drena el agua hacia el norte, hacia Hidalgo, donde da servicio toda esta agua a la agricultura del estado de Hidalgo y luego ya va y desemboca en el río Pánuco y hasta el río y hasta el hasta el Golfo de México. Después, el agua, de donde sacábamos el agua, porque ya no había lagos, era del subsuelo, el agua almacenada en los acuíferos subterráneos. Y eso era suficiente, hasta que se nos empezó a hundir la ciudad. Una vez que se nos empieza a hundir la ciudad, pues detenemos la extracción del agua del subsuelo y empezamos a recurrir a imperializar, a importar agua de otras cuencas vecinas, como es el caso de la cuenca del río Balsas, de donde viene todo el sistema Cutzamala, por ejemplo. Y entonces, hoy por hoy, la cuenca del Valle de México se provee mayoritariamente de agua que viene de otra cuenca. Se la estamos quitando a otra cuenca. Eso es una realidad. Pues, la población aquí ha crecido más de lo que naturalmente es sustentable y pues va a haber que seguir trayendo agua, número uno. Luego, número dos, la red de distribución de agua, tanto para el uso doméstico urbano como para el tema agrícola, es una red, y eso es lo que decía Rogelio, es una red ya muy vieja que no se le ha invertido en el tiempo al ritmo que se le debiera haber invertido. ¿Y qué provoca esto? Pues que se hace vieja, que tiene fugas, que no está sectorizada para manejar las presiones de una manera óptima y gran parte del agua que se le inyecta a esa red se pierde en el camino antes de llegar a su destino. Y entonces ahí tenemos un rezago también de inversión muy importante. Sí. Oye, Humberto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues ha adelantado, está anticipando que vendrá una etapa severa de escasez de agua en la Ciudad de México. ¿Cómo puede contribuir la iniciativa privada en un trabajo conjunto y coordinado con el gobierno, pues en este caso de la ciudad, pero me imagino que también tendrá que involucrarse el gobierno federal?
retomando quizás la experiencia de El Cuchillo 2, ¿cuál puede ser la fórmula para empezar a solucionar, adelantarnos y solucionar lo que se viene para la Ciudad de México? Te voy a contestar de lo más primario y básico a lo más coyuntural. Lo más primario y básico es que no debemos permitir que las ciudades se nos crezcan de tal manera que consuman más recursos naturales que los que hay en su propia zona, en su propia cuenca. La Ciudad de México, pues es un caso de veintitantos millones de habitantes que está completamente fuera de toda escala. No hay manera de que haya recursos naturales en una cuenca como la del Valle de México para una población tan grande. Entonces, esto es de despromover o ya no promover el crecimiento de las ciudades tan grandes, y no se hable nomás de las de 20 millones de habitantes. Monterrey es un caso de 5 millones o de 6 millones que tampoco ya debería estar buscando crecimiento porque no tiene los recursos naturales en su región. Eso sería, digamos, lo más fundamental. Vamos promoviendo los asentamientos humanos en donde todavía sobran recursos naturales. Ahora, eso está muy difícil y es muy complejo porque los ecosistemas de negocios donde hay mano de obra calificada, escuelas, hospitales, etcétera, para que se instalen las industrias, como el caso de Tesla en Monterrey, por ejemplo, pues se da en ciudades que ya están desafortunadamente sobredemandando los recursos naturales. Eso es lo primario. Segundo, definitivamente hay que destinar más presupuesto del público a la infraestructura hidráulica, tanto para trasvasar agua entre cuenca y cuenca, de donde sobra a donde falta. Ese es un frente. Otro frente es trabajar en las eficiencias. En la Ciudad de México, este sexenio, se trabajó mucho en la medición de las eficiencias para poder atacar y destinar el recurso a donde más eficiente vaya a ser. Es encontrar dónde están las fugas para poder, de manera enfocada, destinar dinero a corregir donde más impacto vaya a tener. Pero eso se tiene que hacer en todas las redes de distribución de todas las ciudades y también las redes de distribución de agua para el sector agrícola. Y finalmente, a lo que vamos a llegar tarde o temprano es a investigar o a promover nuevas fuentes de abastecimiento, que pues es traer agua del mar, desalar el agua del mar con todo y el costo que tiene, porque consume mucha energía desalar cada metro cúbico de agua del mar y conducirla a donde están los centros de población, que es la demanda. Claro, por supuesto, Humberto. Hace un momento comentabas el tema de Tesla, donde pues en su momento se informó que va a utilizar agua tratada. Eh, ¿Qué posibilidades tiene precisamente ese tipo de soluciones para ciudades como la capital del país? Pues mira, no importa cuánta agua trata el proceso industrial de una fábrica. Eso es lo de menos comparado con el agua que consume la población necesaria que va a trabajar en esa fábrica. El agua que se van a tomar o la huella hídrica es el agua que consume todos los alimentos que toma esa gente que ahora trabaja en esa fábrica. Por eso hablamos de promover ya no un crecimiento de las ciudades cuando ya llegan a un cierto punto de desequilibrio con la zona en la que se ubican. Ahora, en el caso de Monterrey, por ejemplo, se ha hablado de que ese mismo inversionista pues va a traer mucha inversión también para la solución del agua, que puede ser en las eficiencias, en los trasvases o en nuevas fuentes, lo cual pues bienvenido. Es que hay un punto de equilibrio, hay un punto ideal en donde sí vamos, yo quiero establecer una fábrica donde hay un entorno, donde hay un ecosistema de negocios, donde mi negocio pueda prosperar. Entonces no me puedo ir a una zona del sureste donde no existe el ecosistema de negocios, aunque haya el exceso de recursos naturales. Entonces, tengo que trabajar en los dos frentes, irme donde sí hay recursos naturales y al mismo tiempo promover estos ecosistemas que permitan el desarrollo de los negocios. Uno de los temas que abordas pues es el financiamiento, cómo financiar esas grandes obras de infraestructura. Mira, aquí también hay un debate muy, muy, muy fuerte entre las posiciones de derecha y de izquierda, porque a la extrema derecha se habla de poder mercantilizar el agua, es decir, alguien puede invertir su capital para lograr proveer el agua, pero en ese caso ese privado tendría que vender el agua para que esa inversión le sea rentable. Sin embargo, el agua es un tema que está en el cajón de los derechos humanos de la población. Entonces es el gobierno el que tiene que facilitar con los recursos públicos, con la cosa pública, el hacer estas inversiones para proveerle al ciudadano a un costo asequible
sus dotaciones de agua. Entonces, para empezar a platicar, tenemos que encontrar el terreno común entre esas dos posiciones extremas, que son o el gobierno resuelve todo con dinero público o se le permite a la iniciativa privada hacer inversiones con capital privado, pero ese capital pues va a requerir de una rentabilidad. Ya hemos hablado en otras ocasiones que hay una brecha muy amplia de terreno común en donde confluyen esas dos posiciones y tiene que ver con el volumen de agua que se requiere. El volumen de agua que se requiere para satisfacer el derecho humano al agua no es más que una fracción muy pequeña del volumen total de agua concesionado en cada cuenca. Una porción tan pequeña y tan menor que el volumen que se pierde hoy por hoy en las ineficiencias por falta de inversión. Es decir, si hubiera la inversión necesaria para eficientar toda esa distribución de agua que Sí. hoy por hoy es muy ineficiente, de ahí saldrían ganancias para el capital y aparte para satisfacer el derecho humano al agua a un precio asequible a toda la población, incluso la más pobre. Pues Humberto Armenta, presidente del Consejo de Administración de Rexa, muchas felicidades por este trabajo que estás dando a conocer sobre el agua. Al contrario, Darío y Rogelio, me da gusto saludarlos y aquí estamos a la orden como siempre. Gracias igualmente.